En la última década han asesinado a 47 periodistas en Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa ha guardado un silencio cómplice. Para conocer sobre esta delicada situación, conversamos con Santos Gálvez, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. La entrevista se realizó para la edición 38 de Caribe Nuestro y se divulgó el 3 de septiembre de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En agosto de 2014 fue asesinado el reportero Nery Soto en Honduras. Se trata del 7º periodista asesinado solo en lo que va de año en esa nación centroamericana. Esta situación es muy grave. Para conocer más sobre esto, montamos a esta hora este barco informativo a Santos Gálvez, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Santos, gracias por estos minutos para la Radio del Sur. Hemos leído del asesinato de Nery Soto, el 7º periodista en lo que va de año. Es casi un periodista al mes. ¿Quién era Nery Soto? Sí, Nery Soto era un periodista que se desempeñaba en la televisión como reportero, igualmente como presentador, en un canal de Olanchito en el departamento de Lloro, en la zona norte de Honduras. El periodista pues fue asesinado cuando llegaba precisamente a su casa en horas de la noche por sujetos que andaban cubiertos su rostro, que le dispararon a mansalva y que le provocaron la muerte de manera inmediata. Hay una persona que fue detenida, que supuestamente disparó contra él, pero todavía pues falta continuar con estas investigaciones para dar con los responsables intelectuales, que supuestamente los hay. En este caso, la persona que está detenida es supuestamente uno de los autores materiales del hecho, pero todavía no está concluido el caso. Falta investigar los autores intelectuales del caso. Santos, justo lo mencionabas, Nery fue asesinado frente a su casa mientras guardaba su motocicleta. ¿No le robaron nada? Leímos que él estaba investigando casos de corrupción que involucraban al alcalde de Lloro, quien actualmente afronta un proceso legal por lavado de dinero. Se presume que fue un nuevo caso de sicariato. Santos, ¿son frecuentes los casos de sicariato en Honduras? Son bastante frecuentes, Jorge, y las autoridades pues no han logrado detener este tipo de hechos. Hay en esta zona particularmente, que es donde trabajaba el periodista Nery Soto, donde también pues se dan esta parte de la ruta del tráfico de drogas, es el corredor, y lógicamente eso expone mucho más a los compañeros de los medios de comunicación en esta región del país. Desde noviembre de 2003 han sido asesinados 47 periodistas en Honduras, 40 desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. ¿A qué crees que se deba este crecimiento exponencial del asesinato de periodistas en Honduras? Bueno, yo diría que el problema es la indefensión en que están los periodistas y la población en general en nuestro país, donde desafortunadamente los índices de delincuencia son bastante altos, pero la cuestión es también la impunidad. El hecho de que la mayoría de los crímenes, y particularmente en este caso de periodistas, quedan en la impunidad, porque de esos 47 casos, solamente 3 o 4 han logrado ser resueltos por parte de las autoridades, y de manera parcial, ni siquiera es que lo resolvieron al 100%, porque tenemos casos, por ejemplo, como el del periodista Aníbal Barro, que lograron dar con algunos de los responsables materiales, pero no con los intelectuales. El caso de otros colegas igualmente, que otro de los colegas encontraron al autor material, pero se fugó de una de las cárceles, entonces anda libre. Y otros hechos, como el de Villatoro, que precisamente también se dio con los materiales, con los autores materiales, pero no con los intelectuales. Entonces la mayoría de los casos continúan en la impunidad, y eso es precisamente el caldo de cultivo para que se continúen dando este tipo de hechos contra los colegas periodistas. Pero también se dan una serie de casos contra los colegas precisamente por la situación también del tráfico de drogas, que como te decía, muchos de ellos, colegas, laboran precisamente en estos corredores, y lógicamente eso los expone mucho más en cuanto a este clima de inseguridad que prevalece en el territorio nacional. Hablas de la impunidad y justo te queremos preguntar sobre eso. El comisionado de los Derechos Humanos de Honduras afirmó que el 91% de los casos quedaron impunes hasta ahora. Santos, ¿por qué persiste la impunidad en estos crímenes? Mire, en primer lugar, porque las autoridades policiales no le dan importancia. No tiene la importancia en Honduras de que se trata precisamente de personas que laboran en los medios de comunicación.
lo toman como cualquier otro caso. No ha habido una ley aquí de protección para periodistas hasta en este momento. Se está discutiendo en el Congreso, ya pasó el segundo debate, falta el tercero, para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, porque no solamente periodistas, son también otros defensores de derechos humanos y operadores de justicia que están bastante expuestos en este clima de inseguridad. Entonces eso es lo que ha provocado, yo creo que bastante optimista también el comisionado de derechos humanos, 91% dice de casos que continúan en la impunidad. Yo creo que es mayor porque los casos que han logrado resolver son mucho menos de los que él está manifestando. En realidad, la mayoría de estos casos están sin resolver. El más reciente, uno de los más recientes también que se dio, el de Erling Espinal, antes del caso de Nery Soto. Se capturó a una persona, pero por encubrimiento. No se capturó al responsable de haber disparado o a los responsables de haber disparado contra Erling Espinal. Santos, ¿ha habido algún pronunciamiento de organizaciones gremiales internacionales sobre estos crímenes? La Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros Sin Fronteras se han sentido acompañados en este proceso de denuncias. Básicamente, Reporteros Sin Fronteras se ha estado bastante pendiente de estos casos, incluso denunciando también otros de amenazas, porque hay una gran cantidad de casos, Jorge, de amenazas contra periodistas, que en este momento, por ejemplo, tenemos a los periodistas del director de noticias de Radio Globo, y tenemos a otra corresponsal de Abriendo Brecha en Choluteca, tenemos casos de denuncias de amenazas contra periodistas en San Pedro Sula. O sea, son en varias regiones que hay varias denuncias precisamente de colegas que están siendo amenazados y que no se les está dando la importancia. Se les han estado desprotegidos casi totalmente por parte del Estado, y en este caso pues esperamos que con la ley efectivamente se logre dar una mayor protección, pero en términos generales el Estado no le ha dado importancia, y ni otras organizaciones, por ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa, le interesa a los dueños de los medios, y muchos de ellos no están afiliados aquí en Honduras a la CIP. Entonces nos hemos quedado un poco ahí solo con el apoyo y el respaldo de Reporteros Sin Fronteras. Gracias, Santos, por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con Santos Galvez, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Allá el ejercicio del periodismo se ha convertido en un oficio de mucho riesgo. En la última década han asesinado a 47 periodistas. La mayoría de los casos se mantienen impunes. Ante esto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha guardado un silencio cómplice.